Pues esta noche en entrevista tengo a Camila Villegas, me da muchísimo gusto, dramaturga, escritora, y además trae pastel nuevo. Así es, estoy estrenando. ¿Cómo se siente ya cuando Estoy- te llega el primer ejemplar a casa? Dices, No, es increíble. Bueno, desde que me dieron la noticia que Tusquets me quería publicar, era, o sea, no lo podía creer, la verdad. no es Y un ahora, sello menor, ¿verdad? no es un sello menor. Y ahora verla, o sea, tener la novela en mis manos es una cosa increíble porque además la edición está súper cuidada, amé la portada. ¿Cómo? O sea, estoy de fiesta, o sea, son mis 15 años, pero mi boda, pero mis 50, pero todo. Camila, tú vienes de, no diría de otro mundo, pero como de la casa vecina. Es decir, el teatro y la literatura son realmente parte de un mismo continuo, pero no es lo mismo, ¿no? Hacer teatro que hacer novela. El otro día me contaba, no voy a dar nombres, ni de la fuente ni de quién me estaba hablando. Me decía, es que tal escritor, que es buenísimo, se puso a hacer teatro y le salió pésimo. Sí, y es que no son los mismos talentos los que se necesitan para una cosa o la otra. Y luego me llega tu novela y tú hiciste exactamente lo contrario. Haces teatro y pasaste a la novela. ¿Cómo es ese tránsito, ese baile? O sea, sí es cierto que son dos bichos bien diferentes, aunque abrevan de las mismas cosas, ¿no? Personajes y demás. Yo, la verdad es que no me había planteado hasta hace poco pasar del teatro a la novela, pero fue un poco obligado porque esta historia no me cabía en el teatro. No había forma de hacerla Bueno, tal vez sí, pero creo que le hubiera robado muchas cosas. Le hubiera robado desarrollo a los personajes, le hubiera robado toda esta cosa que sí tiene la novela de experimentar con el lenguaje, ¿no? De creación de imágenes, de metáforas. Para mí era muy importante también tener, o sea, compartir todo lo que son sensaciones táctiles, olores, sonidos. No digo que no se pueda hacer en teatro, pero en teatro está más restringido. Se Pero, pierde Camila, más. me dejas dudando. ¿Este paseillo por la novela es solamente es una excepción en tu vida? ¿O una vez que ya hiciste esto, volverías a cometer lo mismo? No, ya, o sea, ya estoy ya, o sea, ya se ¿Te volvió mordió? un vicio, sí, por supuesto, o sea, ya es un poco adictivo porque hay una libertad increíble en escribir narrativa, en escribir novela, que el teatro no me había dado y que tiene que ver con la construcción del lenguaje. Si bien el teatro, la verdad, me ayudó muchísimo en cuanto a creación de personajes, Claro, a darles profundidad. acción dramática, a mantener la tensión de la historia, todo eso es mi legado teatral, que está aquí, que está en la novela, pero hay algunas cosas que siempre tuve ganas de hacer y que no podía hacer, porque en teatro no puede hacerse, o sea, en teatro es el aquí, el ahora, no, o sea, esto de meter flashback en el teatro, pues es horrible, ¿no? O a lo mejor hacer descripciones un poquito más poéticas tampoco es muy fácil en teatro. Y todo eso me permitió hacerlo la novela. Esta es una historia que te estaba pidiendo tiempo atrás ser escrita. Y en efecto pudiste haber utilizado muchas maneras para contarla, pero lo que no me queda claro es cómo diste con ella, cómo se te volvió parte de esta necesidad. O sea, sí, sí es una historia un poco que fue mi obsesión durante muchos años. Tú Porque viviste allá en la zona tarahumara, en la zona Rarámuri. yo viví en otra vida, podría decirse, viví durante 2 años en la Sierra Tarahumara y conocí de cerca todas estas comunidades. De hecho, tengo todavía vínculos de amistad con esas comunidades. Y me traje todas Por cierto, que esas... es una vida previa a la del teatro, Es una vida previa a la como del teatro. investigadora social. Sí, o sea, yo estaba ahí por nada que ver con la literatura, nada que ver con escribir. Yo, es más, estudié economía, entonces estaba ahí disque, porque voy a decir disque porque nunca lo hice, escribiendo mi tesis de economía campesina de la Sierra Tarahumara, cosa que no existe, pero existe una novela. Y sí, todas esas anécdotas, pero sobre todo para mí había, y todavía hay, una fascinación de punto de vista, de cómo ven esas comunidades la vida, el orden de las cosas, que me resulta increíble, muy ajena y que es una de las cosas que me pidió explorar. Ahora es un orden trastocado, porque en realidad lo que haces aquí es hablar como un agente externo, violento, en fin, crimen organizado, el narcotráfico, puede colisionar con
déjame decir así, décadas, sino es que siglos de forma de ser comunitario que no volverán a hacer lo mismo después de lo que ocurrió. Y el incendio de esa iglesia, ahora hablaremos más a fondo, sí es como el momento en el que arranca ese, pues ese jardín que se bifurca, para utilizar el lenguaje del clásico. Sí, sí, así es. O sea, la historia sucede justo en Orogache, en la Sierra Tarahumara, que, como bien dices, es un lugar que está amenazado, ¿no? Que la presencia del crimen organizado, del narco en específico, pues funciona como una especie de neblina que lo cubre todo. Y donde la gente tiene que construirse, ¿no? Que construirse como comunidad, que construir su vida y su futuro, muy a pesar de, ¿no? De la existencia de esto que está ahí, que está latente y que no debería de estar y que sí trastoca el orden, ¿no? Porque como la neblina, o sea, muchas veces no vemos, ¿no? O muchas veces tenemos que hacer otras cosas para disiparla. Porque uno tiene que seguir viviendo. Fíjate que no pude despegar la historia, el relato que tocas aquí de lo que pasó pues hace un par de años en Cerocahui, ¿no? O sea, otra vez son sacerdotes, jesuitas, muy metidos en la comunidad, al punto donde conocen a todas y a todos, incluidos los que se dedican al negocio, incluidos a la maña, y bueno, como de alguna manera son los últimos eslabones de la comunidad. En fin, te pregunto si hay algo cuando pasó lo de Cerocahui que te despertó a ti esta historia que conocías. Yo empecé a escribir esta historia, la novela, no sé, probablemente unos 8 meses antes de que pasara lo de Cerocahui. Sin embargo, el personaje principal, Montejo, es una especie... El sacerdote retirado. Ajá, es una especie como de, pues de collage de todos esos jesuitas que yo conocí en su momento, que trabajan con las comunidades y como bien dices, conocen a todos, ¿no? Y son cercanos a todos. El Gallo, uno de los sacerdotes que fue asesinado en Sorocahui, yo lo conocí muy bien. De la época en que estuviste. Y además el Gallo, le decían el Gallo porque imitaba a los gallos perfectamente, y Montejo imita a todos los animales. Entonces, en una cosa muy triste, en una coincidencia muy dolorosa, parte del personaje de Montejo está inspirado también en el Gallo, ¿no? En este hombre que imita todos los sonidos de los animales, tomado un poco de la figura del Gallo. Y sí hay un capítulo que está escrito a partir de este crimen horrendo, ¿no? Donde asesinan a Morita y a Javier Campos, y ahí está, pero no, la novela no la escribo por eso, y coincidentemente sucede eso, entonces es una cosa... Ahora, sí hay algo de premonición aquí. O sea, lo arrancas 8 meses antes y sí es premonitorio saber que algo se está descomponiendo en la sierra. Déjame irme a corte y de regreso, a propósito de la novela, hablamos de qué es lo que tú te encuentras que se va descomponiendo. Me parece bien. Esto, yo diría casi catárticamente. Estamos con Camila Villegas, Lo demás es silencio, así se llama la novela que está presentando. No se vaya, regresamos un momento, esto es Calle 11. Bueno, aquí está la novela que estamos presumiendo, Lo demás es silencio, de Camila Villegas. Camila, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y decías hace un momento, y llama la atención, ¿no? ¿Cuántos libros de Tusquets habremos leído? Y qué grato es devolver la contribución con un libro propio en este sello, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, yo sí les decía, estoy al lado de autores que he admirado toda mi vida, ¿no? En mi librero ahora. Entonces, sí, para mí es un honor. Déjame regresar a este tema donde nos quedamos pendientes, de lo que está pasando en las comunidades rarámuri. Y concretamente hablamos del asunto de Cerocahui. Así Me es. sorprendió un poco, la verdad tengo que decirte, que conocías a uno de los 2 sacerdotes, al Gallo, que asesinaron. Y me gustaría un poco, ahorita volvemos a los personajes de tu novela, pero me gustaría un poco que me digas qué papel juegan esos sacerdotes, esos integrantes de la Compañía de Jesús, que llevan mucho tiempo ahí, ¿no? Mucho tiempo, y que son como hilos invisibles que reúnen a la comunidad también. Sí, o sea, es difícil comprenderlo a lo mejor si no has estado ahí en esas comunidades, lo que significa, ¿no? La verdadera dimensión de este crimen, porque es dar el tiro de gracia un poco, ¿sabes? A este tejido comunitario, a este orden social. Pero es que ya lo descompusiste, el tiro de gracia Ese final. es el tiro de gracia, ¿no? Entonces un poco, yo sigo pensando, y esta novela lo plasma, o sea, yo sigo pensando que hay esperanza,
¿no? Que hay posibilidades, ¿no? De resistencia y de reconstruirnos como individuos y como comunidad, pero sí los dejan heridos de muerte, creo, con este crimen, y eso pues es tremendo. Vamos a hablar de este integrante justamente de la compañía, Lobo Montejo, que es tu personaje, por lo que entiendo en realidad, abreva de muchos otros Así es. integrantes de la compañía. Aquí yo tuve amigos y también profesores que tuvieron una decisión parecida, o sea, se fueron de misioneros y allá se dio cuenta que no tenían la menor gana de mantenerse en el celibato y en el aislamiento. Hicieron pareja, algunos se casaron con monjas incluso, ¿no? Y se reintegraron a la comunidad. Este es un personaje principal de la novela. Cuéntame un poco cómo construyes este personaje y cuáles de sus ángulos de carácter te parecieron interesantes. O sea, yo creo que, bueno, como bien dices, o sea, está inspirado en muchos de los jesuitas que trabajan ahí con las comunidades. Sí, en algunas anécdotas reales, ¿no? De sacerdotes como tú dices, ¿no? Que dejan los hábitos y que forman una familia. Y que mejoran sus hábitos, dicen. Sí, absolutamente. Y que además creo que hay un poco de mí también en ese personaje, en el sentido de que mi experiencia de estar ahí en la Sierra Tarahumara fue un poco darme cuenta que todo este conocimiento que yo pensaba que era el importante, entre comillas, no lo era en ese lugar, ¿no? Y creo que es un poco como la economista, está haciendo su tesis. Nada te sirve, no sabes, o sea, no sabes plantar una mata de frijol, o sea, no, eres absolutamente inútil en un espacio así, ¿no? Y creo que es un poco también la vivencia de Montejo, Lobo, ¿no? El decir, vengo con toda esta creencia religiosa, ¿no? En esta verticalidad, ¿no? De yo enseñar a estos pueblos y resulta que no, que me encuentro que soy ignorante y que tengo mucho que aprender y que además tengo mucho que aprender de lo que verdaderamente importa, ¿no? O sea, de entre comillas, salvación del pueblo, ¿no? Que la salvación del pueblo no está en el discurso religioso y está en otro lado, y eso es lo que él también empieza a descubrir. ¿Está en la comunidad misma? Absolutamente. Déjame a regresar a esta expresión. Utilizaste tiro de gracia para esto que las empresas criminales hacen como si erosionaran, ¿no? Todo lo humano, ¿no? Toda la bonomía o la buena voluntad de un grupo humano, y al final atentar contra uno de sus líderes, un líder religioso, es como el punto final de su obra destructiva. Pero tú no pones ese tiro de gracia, pones otro que me parece visualmente inapelable, digamos, que es el tema de incendiar la iglesia, ¿no? Es decir, lo demás es silencio. Después de que incendias la iglesia, ¿qué te resta? A ver, ¿esta imagen de la iglesia es real o es como tú lograste simbolizar? No, esta este imagen discurso? Es ficción completamente. Es ficción completamente. O sea, ahí arranca la novela y creo que una de las preguntas que se abren es ¿quién, por qué, cómo, ¿no? Incendia esta iglesia. Esta iglesia que hasta hace poco ha sido el punto de reunión de todos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué está ardiendo en llamas? ¿No? Y a partir de ahí un poco se va tejiendo, ¿no? Toda la trama alrededor de Montejo y alrededor de la comunidad, porque yo creo que hay dos personajes, ¿no? Que está Montejo por un lado y que por el otro lado está la comunidad con todas sus caras y sus voces. Y que vamos a entender... Es la parte coral, digamos, de la exactamente. Y bueno, no les cuento quién, cómo, por qué, porque... arruino la lectura. No, a ver, tienes un pacto con Tusquets, tienes que vender libros, que yo sepa. Sí, arruino la lectura si hago eso, pero bueno, sobre todo vamos a entender cómo a cuentagotas o con pequeñas historias, porque está construido cada capítulo como si fuera un cuento, qué sucede cotidianamente, poco a poco, ¿no? Con Montejo y con su comunidad, que nos lleva a este punto. O sea, la historia arranca ahí, con el incendio, vemos cómo avanza, ¿no? Qué sucede, cómo terminan convocando a la familia de Montejo, y nos vamos de ese punto a una segunda parte, que es el principio de todo, cuando Montejo llega, siendo sacerdote jesuita, a Norogachi. Voy a terminar con una pregunta muy rara, pero creo que me ayudará a buscar la respuesta que estoy, a encontrar la respuesta que estoy buscando. Hace un par de años, más o menos, las plataformas mexicanas de streaming decidieron que no querían contar ya historias de narcos,
sobre todo después de que sacaron Narcos. Yo preguntaba, ¿sería posible contar la vida de Alemania durante la era nazi sin contar historias de nazis? Y déjame te la lanzo. ¿Hay algo en esto que es una historia de narcos? O sea, yo podría calificar esta Yo historia. creo que no. ¿Por O sea, creo que justo yo no quería hacer una historia de narcos, quería hacer la historia de una comunidad que resiste, ¿no? Y es una historia, para mí, es una historia de amor comunitario, de amor entre hermanos, de amor de pareja, de amor de amigos. Y cómo ese es el amor o sea, cómo se implanta esa construcción comunitaria a pesar del narco. Ese es el saber más importante, Creo que sí. además de plantar árboles. Además de, bueno, sí hay que comer, ¿no? Y lejos Además de estudiar economía. Además de crecer plantas de frijol y de maíz, ¿no? Porque si no. Pues qué gusto verte en este tránsito hacia la Igualmente. literatura y que muchos otros libros acompañen los tuyos ahí en ese mismo librero. Muchas gracias. Gracias, Camila. Te dejo, lo demás es Silencio, colección Andanzas de Tusquets, Camila Villegas. Gracias. Gracias a ti.